Gestionar una obra de diseño es un caos, no sé cómo empezar a trabajar con proveedores, cómo voy a hacer yo para poder realmente hacer la ejecución de un proyecto. Estas son algunas de todas las dudas que yo tenía cuando estaba empezando, cuando no tenía ni idea por dónde arrancar y es muy probable que si estás en este video a vos también te pase. Empezar a trabajar como diseñadora de interiores es felicidad y caos al mismo tiempo, porque salimos con un montón de conocimientos teóricos, pero poco se habla de cómo gestionar realmente un diseño para poder realmente materializarlo, porque la parte del proyecto, la parte de crear, hacer planos, hacer renders, es la parte más divertida según muchos, pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando llega el momento de gestionar una obra? Cómo trabajar, cómo organizar a los rubros, cómo armar un organigrama. Todos estos son algunos de los temas que a mí más me costaron encontrar respuestas cuando recién estaba arrancando y hoy quiero compartirlo con vos para que tu proceso de diseño sea mucho más simple y que puedas realmente crear un estudio que esté alineado con tus objetivos sin caos, sin estrés y sin tantas dudas en el camino. Para esto es muy importante entender que la creatividad sola no sirve, no es suficiente con ser creativa, con saber de diseño y conocer, digamos, la teoría. Es muy importante poder crear un sistema de etapas donde vos puedas conocer en qué estado del proyecto estás y prever cuáles van a ser los siguientes pasos. Esto no solamente te va a ayudar a que no te abrumes y a que tengas que estar improvisando constantemente, sino que también te va a dar mucha más eficiencia a la hora de resolver problemas, porque spoiler alert, sí hay problemas, siempre pasan cosas, siempre hay imprevistos. La situación es que no es que por tener problemas en una ejecución de obra seas una mala diseñadora, sino que lo importante es cómo resolves esa problemática, porque estamos hablando de un trabajo en el que se involucran un montón de rubros, son un montón de personas que tienen que gestionarse y alinearse exactamente para que todo salga en tiempo y forma como si fuese un engranaje dentro de una maquinaria. La realidad es que las cosas pasan porque somos humanos, porque no porque tengas que ser vos quien cometa el error, pero bueno, puede que algún proveedor se atrase, que algún material venga fallado, que algún mueble venga roto. Son cosas que suelen suceder porque son muchas manos interactuando en un mismo proyecto. Lo importante es poder tener herramientas para poder resolver. Eso es lo que te va a hacer una buena diseñadora. No es que vas a ser mala por que haya imprevistos, pero sí vas a ser muy buena cuando tengas herramientas suficientes para resolverlos, para que no te agobie la primera cosa que no salga como estaba, digamos, planeada. No te preocupes que vamos a hablar sobre todo en este video paso a paso y detallado para que puedas sacarle el mayor provecho posible a la ejecución de las obras, para que no tengas que sentir que la parte de, digamos, hacer este proyecto sea, "Uf, no, la obra no, que es un caos, que es un horror, que todo es problema". Hay maneras de hacerlo simple, de poder disfrutarlo y poder seguir aprendiendo en el proceso. Entonces, lo primero sobre lo que vamos a trabajar para realmente poder empezar a tener una buena ejecución de obra es tener un buen anteproyecto. Un buen anteproyecto es aquel en el que no solamente hablamos de mood boards, de problemáticas de los proveedores, de mostrar renders y que sea todo bonito, sino realmente ponerte estratégica, poder determinar etapas que tengan que ir sucediendo para dar paso a que la siguiente etapa funcione. ¿Y a qué me refiero con esto? Si vamos a hablar de una reforma integral, si lo que vas a hacer es el diseño de una vivienda, por ejemplo, y se va a hacer una reforma completa, es muy importante que hagas un listado de prioridades. ¿Qué tareas no pueden empezar hasta que determinadas tareas terminen? Esto lo que va a hacer es que vos puedas ponerlo en un organigrama, que puedas realmente darle un nombre y un tiempo de duración a cada una de esas etapas para poder obtener los mejores resultados que sean posibles y que sean manejables. Como decíamos antes, van a pasar cosas, sí, por supuesto que van a pasar, pero vos vas a estar mucho más preparada para resolver todos esos temas porque no estás improvisando, no estás viendo, bueno, a ver cuándo puede tal proveedor y si no puede, bueno, pongo al otro, porque después ahí es donde empiezan a sugerir los problemas. Cuando no tenemos un orden, no tenemos un listado de prioridades a ejecutar, terminan pasando cosas como algunas que me pasaron a mí, que por ejemplo mandé que entreguen muebles cuando todavía el plastificado del suelo no estaba del todo seco. ¿Eso qué fue lo que hizo?
básicamente que pierda tiempo y mucho dinero porque tuve que reenviar todas las cosas con el flete de vuelta al taller y que me las traigan otro día. Y eso no solo implicaba pagar el camión, sino también a toda la gente que tuvo que trabajar. Pero de los errores se aprenden y acá estoy para compartirte algunos de los míos para que no te pasen también a vos. Entonces, hablando sobre el anteproyecto, es muy importante que puedas trabajar la organización de la obra ya desde estas primeras instancias. Por supuesto, una vez que tengas definido el concepto, las necesidades del cliente, un diseño base creado, va a ser casi la última etapa del anteproyecto, pero es muy importante porque esto va a ser nuestro hilo conductor, va a ser lo que nos guíe para poder ir viendo y anticipándonos de muchas cuestiones dentro de la ejecución de la obra. Siguiendo con este punto, otro tema que es muy importante también es poder entender cuáles son esas tareas que vos haces de manera repetitivas para poder crear un sistema que te aligere mucho a la hora de trabajar y que te dé espacio también a la parte del diseño, a la parte creativa. Y para este punto me pareció súper interesante marcar 5 errores que son muy comunes, que yo los repetí muchas veces cuando recién estaba empezando, que también sé que a mis colegas le pasan porque me lo comentan y también es recurrente en mis alumnas, y para que podamos ir detallándolos uno a uno, para que no te tengan que pasar, para que puedas aprender de esto y que sea mucho más simple la ejecución de las obras. El primero es tener un concepto definido, trabajar muy bien en la etapa de anteproyecto sobre las necesidades que va a trabajar tu cliente, sobre las soluciones que vamos a ofrecerles y sobre ese hilo conductor que va a ser, digamos, el concepto que va a guiar a todo nuestro proyecto, la filosofía que nos va a, digamos, dar rumbo a las decisiones que vayamos tomando más adelante. Pasa que cuando recién estamos empezando las primeras reuniones, todo es muy claro, es muy simple, pero a medida que se va avanzando, muchas cosas nos las vamos olvidando o las dejamos a un costado para trabajarlas después y luego no se trabaja. Y la idea de poder tener esto claro es poder siempre volver a este primer recurso, a este primer concepto, para poder ir tomando decisiones estratégicas a medida que el proyecto vaya avanzando. Es como una hoja de ruta, una guía que nosotros tenemos una vez que trabajamos bien con este cliente en las primeras reuniones, para poder después estar siempre alineados con el resultado que vamos a buscar para nuestros clientes y tener siempre un referente a dónde volver. Es algo que muchas veces en la necesidad de querer darle resultados ya al cliente, nos lo saltamos o hacemos como un mood board, pero es algo muy simple, muy rápido, no le damos, digamos, la importancia que merece y no tenemos un lugar, digamos, sólido a donde volver para cuando tenemos dudas o cuando tenemos que resolver porque, por ejemplo, el material que compramos por X situación se dejó de fabricar y hay que elegir otro material similar, que son cosas que pasan mucho más de lo que creemos. Y quizás si vos ya tenés este concepto bien definido, es mucho más simple optar por una segunda opción de materiales y la solución que le damos a ese problema es mucho más rápido, es lo que hablábamos antes. Acá lo importante es poder empezar a crear estrategias y crear recursos que te ayuden a solucionar los problemas de manera mucho más rápida y mucho más simple. Eso es lo que te va a dar valor como profesional, como diseñadora. No tanto el evitar que existan esos problemas, sino poder ser resolutiva y estratégica. Otro punto que también me costó mucho entender, pero que de verdad que facilita muchísimo mi trabajo a la hora de diseñar, es hacer un buen relevamiento. Es muy fácil perdernos en el caos de la obra, en tantas cosas que estamos asimilando en las primeras reuniones, pero es fundamental hacer un relevamiento muy minucioso del espacio que vamos a trabajar, porque básicamente va a ser lo que determine las decisiones que tomemos en el diseño. Y con esto me refiero a no solamente hacer las medidas y chequearlas, ¿no? Que esto implica la palabra en sí del relevamiento, sino también poder hacer muchas fotos y muchos videos 360 del espacio que vamos a diseñar, porque hay cosas que quizás en un inicio no creemos que sean necesarias, pero no te puedo explicar la cantidad de veces que tuve que volver a mis obras a chequear dónde estaba exactamente el tablero de luz, si es que estaba 30 centímetros más arriba, 30 centímetros más abajo, que la boca de luz, si estaba bien centrada o no, si donde estaban los tomas en realidad había 2, 3 o 5 tomas porque quizás se me ocurrió algo que necesito enchufar, y es fundamental entender realmente estas cosas que al parecer son simples, que no son muy necesarias o que no afectan realmente al diseño, pero que luego van a ser doble trabajo para el electricista, va a ser que
a la hora de pedir un presupuesto haya que ir a volver a chequear para estar seguras que ese presupuesto que nos van a dar va a ser realmente efectivo y va a estar alineado con la realidad en el espacio. Entonces, cuanto más puedas sacar fotos y videos y anotar detalles a mano cuando estés tomando las medidas en los planos, va a ser que no tengas que estar perdiendo ese tiempo de ir y volver para chequear estas cosas que quizás con una simple foto pueden resolverse. Hay algunas que no, hay veces que vas a tener que volver a la obra, pero muchas veces hacer un buen mapeo fotográfico del espacio que vas a diseñar va a hacer que sea mucho más eficiente tu diseño y mucho más ágil el proceso de presentar los proyectos a tus clientes. Otra cosa que a mí me ayuda muchísimo es, por ejemplo, tomar referencias, tomar medidas de algún azulejo, por ejemplo, y usarlo, digamos, como de regla para sacar proporciones. Esto no es un cálculo directo y no te lo recomiendo para un plano final de mobiliario que estés diseñando, pero sí es una buena manera para sacar medidas aproximadas sin tener que estar yendo y volviendo constantemente a tomar medidas en los espacios. Y otro error que creo que es muy recurrente, que nos suele pasar bastante cuando estamos empezando, cuando sentimos que se nos desborda la obra, que se nos va de las manos, es el hecho de no tener las etapas claras. Ya lo hablamos bastante, pero quería recalcarlo porque es muy importante entender que hay un proceso que hay que seguir para llegar a una ejecución correcta del proyecto. Las obras no simplemente se realizan en base a un plano, sino que realmente hay muchas etapas que hay que seguir, decisiones que hay que tomar para que luego cuando realmente materialicemos ese diseño, el resultado sea óptimo. Entonces es fundamental que puedas definir etapas y que no las saltees, que no las mezcles, que no, digamos, te adelantes para poder realmente trabajar en profundidad cada uno de los pequeños detalles que hay que ir trabajando para asegurarte que la ejecución de esa obra va a ser exitosa. Y es importante también entender este concepto porque realmente no significa que si estás sintiendo que se te desbordan los proyectos o no estás realmente encontrando soluciones claras para las problemáticas que te van surgiendo cuando estás ejecutando una obra, creo que es importante que entiendas que no es una falta de talento, no es falta de conocimiento, quizás es una falta de guía, de estructura, de un paso a paso que puedas seguir para poder tener este tipo de resultados. Si te interesa seguir aprendiendo sobre este tema, tengo un ebook que te voy a dejar en la descripción, seguramente algún link para que puedas ir y revisarlo. En la web te puedo dar un poquito más de detalle sobre todo lo que va el tema, pero es una muy buena herramienta. Es la guía básica sobre la que yo baso cada uno de mis proyectos y la ejecución de mis obras y está disponible para vos en caso de que la quieras. En la descripción te la dejo de este video, pero vamos a seguir porque hay mucho más para aprender en este video. Así que vamos a ir al siguiente paso que creo que es fundamental también y es pensar el proyecto de atrás para adelante. Esta es una muy buena estrategia cuando todavía no tenés una estructura definida, aunque tengo varios videos por si querés verlos sobre cómo crear una estructura para tus servicios, pero es un buen recurso para poder ir desmenuzando todas las etapas que van a incluir tu proyecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Si vamos a pensar de atrás para adelante, es importante ponernos en posición de el resultado final que queremos brindarle a nuestro cliente y empezar a pensar qué etapas necesitamos atravesar para llegar a ese resultado. Por ejemplo, si volvemos a la reforma integral, donde vamos a entregarle un proyecto llave en mano a nuestro cliente, lo primero que necesitamos es hacer la gestión del proyecto nosotros, porque si vamos a entregar un servicio llave en mano, somos nosotras quienes van a hacer la gestión de la obra. Para poder hacer una buena gestión de la obra tiene que haber un diseño estratégico donde se creen todos los planos, los renders, se detallen cada uno, digamos, de los mobiliarios que vayan a ir en el espacio, las modificaciones, planos eléctricos, todo lo que tiene que ver con lo técnico para poder ejecutar la obra, pero para hacer eso antes tenemos que conocer exactamente qué es lo que quiere y necesita nuestro cliente. Entonces, de esa manera podemos ir entendiendo cuáles son las etapas que, digamos, tenemos que ir preparando para llegar a este resultado. Y ya luego podemos ir metiéndonos dentro de cada una de estas etapas, ir desmenuzándolas todavía más para crear esta metodología paso a paso. Volviendo al ejemplo, si nosotros vamos a dar un servicio de reforma integral llave en mano y queremos hacer la ejecución de la obra, es muy importante que hagamos un detalle de todos los proveedores, digamos, todos los rubros que necesitamos incluir y que van a trabajar para poder hacer posible este proyecto.
Para eso podemos crear un organigrama donde se detalle cuánto va a durar cada tarea que va a hacer cada uno de los proveedores en cada uno de sus rubros. Luego podemos empezar a ver cómo van a ser las entregas de los materiales y cuáles son los materiales que necesitamos para que los proveedores hagan la ejecución, y así sucesivamente vamos siguiendo como este hilo conductor. Lo mismo dentro del diseño, cuáles son los planos que necesitamos para poder ejecutar la obra, cuáles son, digamos, las medidas y los detalles que necesitamos saber para poder crear esos planos, y así sucesivamente vamos para atrás hasta llegar a lo esencial, para que no sientas que tenés que hacerlo todo junto y todo ya. Es muy importante para poder hacer una buena ejecución de obra que entiendas que los proyectos tienen etapas y cada etapa te va abriendo la puerta, digamos, a la siguiente, para poder seguir teniendo resultados estratégicos en tus proyectos. Y por último, es muy importante que te conozcas como profesional, que conozcas a tus clientes, sus necesidades, para que realmente puedas crear un servicio de interiorismo que esté alineado a ellos, a lo que sos vos como profesional, y que puedas realmente crear una estrategia para que tu estudio sea rentable, para que puedas realmente cumplir los objetivos que te propones, porque como decimos siempre, hay tantas formas de aplicar el diseño como diseñadoras en el mundo. Simplemente hay que encontrar la que esté alineada a lo que vos estás buscando, que te funcione y que le funcione a tus clientes. Esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video la semana que viene. Gracias por estar acá, por estar escuchando, y nos vemos en un próximo video.